¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Adriana, buenas tardes. Muy contento de compartir este espacio contigo y con Julio y a tus órdenes. Gracias. Pues hoy lanzan una investigación muy importante, pero sobre todo hay que recordar esta organización Poder, que los hemos entrevistado desde hace ya algunos años, entre otros temas por la mafia de la ciencia, pues también la investigación sobre el río Sonora, el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México. Y ahora estás lanzando un reportaje epístola de un pueblo cansado, pues de la explotación laboral, pero ahora con cifras pues muy impresionantes, Ricardo. Sí, mira, el trabajo surge de una colaboración entre la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y Poder, en donde, gracias a los profesores Octavio Rosas Landa, Adriana y Samuel Rosado, tuvimos interacción con algunas de sus estudiantes y nos planteaban que cómo podían llevar a la práctica estos ejercicios de economía nacional y cómo podían estos resultados que ellos analizaban, pues verse reflejados en otros espacios de discusión y que no se quedaran solo en el aula. A partir de esto, bueno, me puse a platicar con los profes y las profas y les planteamos un proyecto de investigación. Como bien lo dices, Poder constantemente está trabajando, haciendo análisis corporativo y señalando cuando una empresa nacional o transnacional viola derechos humanos, evidentemente, de las personas, ¿no? Entonces, a raíz de esto y ellas entendiendo este fenómeno, fue que nos dimos a la tarea de calcular el tiempo en el que una persona trabajadora de la industria de la manufactura tarda en producir el valor total de su salario. La gran cifra de este trabajo, luego del análisis de 7 bases de datos en las que resaltan la ENOE, el tipo de cambio de Banxico, los datos de exportaciones, la población de la manufactura, la segmentación del tipo de manufactura, es que cualquier persona en el país, en promedio, tarda 24.6 minutos en producir el valor total de su salario. Todo lo demás se va directamente a los bolsillos del patrón. ¿Qué quiere decir esto de otra manera o en términos numéricos? Es decir, el patrón se queda casi con 4 veces el valor de los salarios. Entonces, a partir de ahí empezamos a segmentar con casos ya muy particulares. Por ejemplo, estábamos tratando de identificar cuáles eran las entidades de la República en las que esta tasa de explotación laboral, por ponerle un apellido, pues tenía los números más alarmantes. Más adelante vamos a hablar de otro fenómeno, pero respecto al valor nacional, en minutos se encuentra en primer lugar Oaxaca, en el que la trabajadora de la industria de manufactura tarda 4.1 minutos en producir el valor total de su salario. En Tabasco, 6.5, Chiapas, 7 y Morelos, 9. Es decir, prácticamente los y las trabajadoras llegan, usan su checador y ya produjeron el valor total de su salario. Es decir, apocalípticos 4 minutos para producir el valor total de su salario. Subsecuentemente, pues ocurría esta discusión sobre los presidentes y el aumento salarial, porque justo ahora con el obradorismo tuvimos, bueno, todo el país estuvo inmiscuido en este proceso en el que, bueno, algunos presidentes se asumían como los presidentes del empleo, como lo es el caso de Felipe Calderón, que lo estamos viendo. Y entonces lo que nos dimos a la tarea es analizar el salario mínimo recién entrado, o la UMA, recién entrados los presidentes, y cómo queda el salario mínimo o la UMA saliendo o terminando su sexenio. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, lo voy a decir con todas sus letras. El aumento salarial que se dio a la industria de la manufactura o el salario mínimo durante el obradorismo es el mayor durante los últimos 40 años. Hay que hacer una pausa acá. Ok. ¿Por qué? Porque esto es insuficiente. Bueno, es que no se trata solo del valor del salario, sino la inflación. Esta es otra discusión que hay que tener. Es decir, no solo se trata de ganar más, sino que las cosas cuesten menos. Bueno, también logramos comprobar que varios integrantes de diferentes niveles de la industria estuvieron trabajando en mesas como la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para confabular la inflación de los insumos básicos, sea tortilla, sea gasolina, sea gas, es decir, todo aquel insumo que afecta directamente al bolsillo de la nación. ¿Por qué es esto importante, Adriana? Bueno, veamos.
una industria, por ejemplo, de agricultura, que le paga el salario mínimo a su trabajador, o por ejemplo, la minería, que le paga 2 salarios mínimos a su trabajador o 3 salarios mínimos a su trabajador minero, daña o realiza un caso de daño medioambiental, como lo es el caso del derrame del lixiviado de cobre del río Sonora, que dicho sea de paso, es la sanción más alta en la historia del país, pero este ejercicio también lo hicimos. Si dividimos entre las poblaciones aledañas al río el monto que pagó Grupo México por este derrame, da la apocalíptica cantidad de 0.4 centavos por persona. ¿Y qué pasa, no? Después de que se pone esta es la multa más alta que se ha hecho a la industria. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa después de esto? El daño medioambiental sigue ahí. Tenemos el río Santiago, tenemos el río Sonora, tenemos el Cutzamala, es decir, tenemos todos nuestros cauces contaminados por la industria. Y cada que hay un programa para resarcir el daño de la industria, ¿de dónde sale el dinero? De nuestros impuestos, ¿no? Es decir, no solo se están quedando con el salario, se están quedando también con el gravamen. Y un cálculo que por ley no pudimos sacar es el porcentaje que se queda el gobierno, porque actualmente no hay cifras transparentes respecto a cuánto se le está gravando a la industria, ¿no? Es decir, de este porcentaje, un pedacito se queda para el trabajador y este pedazote se queda para el empleador, pero ¿cuánto de eso es para que el Estado opere? Bueno, pues básicamente las matemáticas son fallidas, son las matemáticas del desastre. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de explotación laboral abiertamente reconocido en el país y se infartaban con el aumento obradorista, pero no nos infartamos con el que las industrias segmentadas por clase no estén revelando su información respecto al sistema de ganancias. Tenemos un montón de casos en los que, bueno, por poner un ejemplo, en los que Estados Unidos tiene ahí una guerra abierta con China, reconociendo que no pueden competir con las empresas de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de Estado tienen privilegios. Y bueno, pues es que las empresas, que es un poco lo que está pasando con el gas, el gas va a ser un elemento indispensable para la transición energética, pero Estados Unidos lo quiere vender carísimo. Entonces todos los países están queriendo generar sus propios insumos para no tener que pagarlos a los niveles en los que los está compitiendo el norte global. Esto es lo que está ocurriendo en México. Esto es lo que nos están diciendo estos números. Bueno, posteriormente al salario, nos dimos a la tarea de tratar de averiguar cómo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y aquí es en donde entra la diputada Susana Prieto Terrazas, ¿cómo hacen para hacer el cálculo? Es decir, porque la ley dice claramente que el salario de las personas trabajadoras tiene que ser equiparable al valor de su producción, pero no nos dicen cuál es la producción con cifras. Lo que nosotros hicimos fueron porcentajes con el valor de exportaciones y valor de producción, pero específicamente la industria no está obligada a reportar ganancias. Entonces, tenemos un criterio en la ley que simplemente por cuestiones de transparencia no se puede cumplir. Bueno, vamos a eso. Llegamos al Congreso de la Unión y hablamos con la diputada Susana Prieto Terrazas, que es una abogada laborista principalmente. Ella trabaja constantemente defendiendo a mujeres de la maquila en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces ella nos platica cuáles son, digamos, los procedimientos por los cuales se realizan los análisis de salarios mínimos y nos comenta, ¿no? Es la CTM, la CROP, la CATEM, todos estos sindicatos que abiertamente sabemos todo el mundo que son afiliaciones al PRI, son quienes están pues trabajando en desarrollar estudios para calcular cuánto se le va a pagar a la persona trabajadora. Ojo, estamos hablando de una industria muy específica y calculando únicamente a la industria que es considerada manufactura. Es tala, es minería, es decir, casi son puros trabajos manuales. Es industria textil para vestir y no vestir, es decir, todo tipo de telas. Es la industria base de todas las naciones. Ricardo, antes de pasar acá con el video de Susana, ¿cómo se midió? Aquí nos están preguntando, ¿cómo se midió el salario? ¿Por hora, por día, por semana? Por día. Por día. Así es. O sea, el tema aquí de la cifra que llama mucho la atención es que en 24 minutos, en un poquito más de 24 minutos, producimos el valor total de nuestro salario, pero esto es enfocado en la zona norte, ¿es cierto?
No, tenemos el cálculo en todo el país. En todo el país. Ese es Ese número del 24.6 minutos es el promedio de todo el país. Ok, y ahora la diferencia, porque vemos en esta investigación el mapa, ¿no? Un mapa donde pues la producción ahí cambia con base en unas cifras que las oficiales, si leemos las oficiales, pues parece que es una, y tú tienes otra interpretación de los datos. ¿Nos explicas en qué consiste eso, Ricardo? Sí, mira, este que estamos viendo ahora mismo es vamos a decirle, tasa de explotación con base en el valor nacional. Y este que estamos viendo ahora es con base en el valor de exportaciones. Aquí ocurre un concepto que en economía se llama transferencia de valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú calculas el valor del salario con relación a las divisas de exportación, es decir, con base en la moneda o el tipo de cambio de a dónde se va lo que se está produciendo, podemos apreciar este fenómeno. Si hacemos el cálculo en valor nacional, ustedes van a ver lo que te comentaba en un principio, cuáles eran las cuatro entidades de producción en valor nacional que más explotaban a sus trabajadores. Pero si hacemos este cálculo con el valor de exportaciones de ese mismo sector, que son datos que vienen de la INEGI, todo esto es dato abierto, todo proviene del INEGI, son fuentes oficiales. Nosotros no nos inventamos nada, estamos haciendo prácticamente sumas, restas, porcentajes y tasas. Eso es todo. Lo que sí son demasiados datos, necesitan una computadora choncha para poder procesarlos, pero es básicamente eso, es población y de la manufactura. Primero, ¿cuál es la industria de la manufactura? Bueno, las que ya dije. ¿Qué población vive en esta industria? Va. ¿A cuánto asciende el valor de esa producción? Es tanto. Pero, curiosamente, el valor de exportación está en otra base de datos. Y entonces es ahí en donde ves el fenómeno de transferencia de valor, porque lo que ellos producen, que además vivir en el norte es evidentemente más caro que en el resto del país, porque no tienen subsidio de luz, porque no tienen subsidio de gas, porque en general la vivienda es bastante onerosa. Bueno, además de eso, lo que ellos producen, como no se queda en el país, pues se va principalmente a Estados Unidos, y entonces como lo que ellos producen se vende en dólares, pues la tasa de explotación aumenta y por eso se ve todo negro en la parte fronteriza. Esto nos habla perfectamente del caso Ciudad Juárez, que es a lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? El por qué decidimos estudiar el caso Juárez. Entonces, eso es lo que estás viendo en el mapa. Pero bueno, sigo con el caso de Terrazas, si me lo permites, de Susana Prieto Terrazas. ¿Quieres que escuchemos el video, que veamos el video? Sí, vamos a mandar el video, Andrés, por favor. Desafortunadamente, todos los gobiernos trabajan para el sector empresarial. O sea, aquí hay que preguntarle, dentro de esta organización tripartita que constituye el presidente de la República, los representantes de los obreros, que son la CTM, la CROC, la CROM, la CATEM, y que son realmente el brazo derecho de los empresarios o de los departamentos de recursos humanos, y a esos empresarios y a esos departamentos de recursos humanos, ¿en cuánto vamos a aumentar el salario mínimo? Porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establecido desde la Ley Federal del Trabajo. Se tiene que escuchar a todas las partes, pero pues con estos representantes del sindicalismo blanco del país, pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes dentro de este organismo tripartita, y que simple y sencillamente están a las expensas de lo que el empresario dice. Bueno, como te comentaba, ella nos explica que son los sindicatos o sindicatos blancos o charros, el eufemismo que quieran utilizar, quienes acuerdan con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Empero, una vez la CONASAMI tiene una propuesta de aumento salarial que, como ya lo vimos en la línea de tiempo de los presidentes, bueno, fue mínima hasta Obrador, pues se queda chica, ¿no? Tal como lo dice Susana Prietos, esto no resuelve nada. No resuelve nada por la inflación, porque no hay una regulación corporativa, es decir, las empresas se quedan con la suya. Tenemos esta falacia en la cultura popular en la que el mexicano no trabaja o es flojo. Bueno,
en realidad es todo lo contrario. Hay que hacer énfasis en que este discurso convencional que asegura que las personas trabajadoras mexicanas no son productivas, bueno, es totalmente falso. Ha incrementado incluso la productividad del trabajo en casi todas las esferas, sí, y por ejemplo, se ha cuatruplicado en la agricultura la exportación, mientras los salarios van decreyendo y la capacidad adquisitiva de esos salarios al mismo tiempo por motivos de inflación también va decreyendo. Entonces, no solo ganamos menos y trabajamos más, sino no hemos tenido acceso a vivienda, a escuelas dignas, porque el sistema impuestuario para la industria, específicamente de la manufactura en este caso, bueno, no está regulada. Entonces, una vez que CONASAMI decide cuánto nos van a aumentar el salario mínimo, pasa a cámara alta y cámara baja. Y entonces ambas cámaras tienen una cosa que sirve supuestamente para hacer análisis sobre las iniciativas de ley. Bueno, esta área que es de investigación parlamentaria simplemente se negó a entregar la información. No solo fui yo personalmente a solicitar todos los estudios que se hayan pedido desde el Congreso de la Unión para impulsar el aumento salarial, sino fue también la diputada, la asistente de la diputada Susana Prieto, y a ambos nos comunicaron que no era posible, porque estatutos no están obligados a presentar esta información, no estaban obligados ni siquiera a presentar información de lista de asistencias como para saber si efectivamente estuvieron rondando por ahí durante las sesiones, es decir, simplemente responden que ni siquiera lo pida por transparencia, porque pues no están obligados a entregarlo, ¿no? Entonces, pues no sabemos para qué se encuentra el área de estudios parlamentarios que dirige Noé Ortiz si no puede comunicar a un ciudadano y ni a una diputada, pues cuáles son los requerimientos de investigación que se solicitaron durante la aprobación de una ley. Ricardo, se nos termina lamentablemente el tiempo, pero preguntarte, pues, ¿dónde podemos encontrar esta investigación para profundizar más sobre el caso Juárez en específico, sobre esta investigación que además te llevó 6 meses hacer, con obviamente trabajo de campo y muchos datos y análisis muy fundamental, por supuesto, para conocer cómo se maneja el tema de los salarios en México? ¿Dónde podemos encontrar este trabajo? Adriana, el trabajo se encuentra en el sitio web de poderlatam.org, o lo pueden encontrar tanto ahora, digamos, este resumen en Astillero o en algunos otros medios de comunicación. Pueden simplemente googlear Epístola de un pueblo cansado y eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Ricardo, muchísimas gracias por este trabajo, por esta investigación, sobre todo por la reconversión o por la traducción de muchos datos que a muchos se nos complican y que es un tema fundamental precisamente para conocer pues la explotación en las empresas, obviamente lo que están haciendo, y la poca transparencia como lo que estás denunciando, que también es muy importante. Estaremos atentos a ver si hay respuestas de funcionarios sobre este tema y te mandamos un abrazo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Adriana. Saludos al auditorio de Julio Astillero.